Quiero empezar por darle las gracias por estar aquí en este conversatorio de American Chamber a nombre de la dirección y de todos los comités de American Chamber, en particular del nuestro de diversidad e inclusión, a nombre de la presidente de este comité, que es Laura Raunich. Quiero darles la bienvenida. Voy a empezar por darles la bienvenida a nuestros excelentes panelistas. Abril Rodríguez, socia de Impuestos Internacionales en EY, a Carlos Oquín, gerente médico del área de vacunas en Pfizer, a Cristina Ocaña, directora de negocios, construcción y mejoramiento del hogar en 3M, y a Omar Alcántara, Senior Specialist People Business Partner para American Airlines. Y para moderar este magnífico panel sobre retos y perspectivas del liderazgo LGBT+, tenemos a Jorge de Lara, nuestro gran amigo y gran colaborador en la Cámara, vicepresidente y director general de Global Commercial Services en American Express. La idea es platicar, establecer un diálogo para concientizar, reflexionar y compartir las mejores prácticas sobre la inclusión de la comunidad LGBT en las empresas y del rol que las empresas tienen para llevar adelante esta bandera, si me permiten utilizar la palabra. Los dejo entonces, les pido que participen a través del chat, levanten la mano, pongan ahí sus preguntas y dejo la palabra a Jorge, quien hará la moderación del panel y seguramente irá introduciendo a cada uno de ustedes en los temas. Jorge, bienvenido nuevamente y muchas gracias por esta gran participación tuya moderando este panel. Muchísimas gracias, Pablo. Es para mí un orgullo, un placer estar aquí con todos ustedes. Agradezco mucho a la American Chamber of Commerce por la invitación, pero particularmente por gestionar y crear estos espacios de discusión, de debate y de conversación para primero entender mejor la situación en la que estamos como colectivo LGBTQI+, en México desde un punto de vista de inclusión laboral. ¿Dónde estamos? ¿Qué están haciendo las empresas? ¿Qué estamos haciendo los negocios? Y por supuesto, ¿qué están haciendo las cámaras y asociaciones para buscar una mayor integración de las personas del colectivo a posiciones, a oportunidades laborales y a posiciones inclusive directivas, y cómo ir creciendo dentro de la organización sintiéndose completamente plenas las personas del colectivo? Yo creo que este es un tema muy importante. En el foro tenemos un grupo importantísimo de personas de distintas empresas haciendo distintos trabajos funcionales, pero todas y todos interesados en cómo mejoramos la inclusión laboral. Vamos a abordar varios temas. Primero, como les mencionaba, la inclusión laboral de personas del colectivo. ¿Qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo las empresas para asegurarnos de generar equipos más diversos? Que como sabemos, toda la diversidad es más numérica que otra cosa, al menos una parte importante de la diversidad, pero también cómo estamos fomentando la inclusión dentro de estos equipos. ¿Qué significa la inclusión? ¿Qué entendemos por inclusión? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Y por último, y no menos importante, ¿cómo desarrollamos un sentido de pertenencia, un sentido de orgullo de ser quien soy en donde sea que estoy, para quitarme esas 3 o 4 personalidades que tengo dependiendo de dónde estoy y con quién estoy? Es fundamental. Y por último, para cerrar, el rol de los aliados y las aliadas dentro de las organizaciones. Es bien importante que todos entendamos qué significa ser una aliada, qué significa ser un aliado dentro de la organización para el colectivo, para miembros del colectivo, y cuál es mi rol y la importancia de hacer y la importancia enormísima de no hacer. O sea, la omisión también cuenta mucho y vamos a platicar al respecto. Entonces, para empezar, me gustaría que Abril nos contara por qué es importante para ti, Abril, este tema, la inclusión laboral dentro de tu organización y para ti en lo personal. Muchas gracias, Jorge. Gracias, American Chamber, por la invitación. Me da mucho gusto que una cámara tan importante esté abrazando este tipo de iniciativas. Finalmente tienen una repercusión muy grande en diferentes empresas. Entonces, felicito todo este esfuerzo. Y bueno, desde un ámbito personal, para mí es muy importante
de alguna forma dar voz a todas estas iniciativas, porque como mujer lesbiana, en algún momento de mi carrera sí me tocó vivir situaciones de discriminación por mi orientación sexual, y a partir de esas situaciones decidí en qué tipo de lugares no quería estar, y cuando me uní a la firma, a EY, y he recibido bastante apoyo de parte del equipo de liderazgo para poder avanzar ciertos temas, tomé o de alguna forma abracé estas iniciativas y hay un dicho que me gusta, gay it forward, como un pay it forward, pero en la parte gay, y cómo podía yo tomar estos privilegios y de alguna forma replicarlos en diferentes instancias de la organización para que el hecho de vivir o no en un equipo incluyente no dependiese de un tema fortuito, porque había equipos que abrazaban más la diversidad y otros no tanto, sino tratar de alguna forma a nivel institucional de establecer ciertas pautas en temas de políticas, procesos, etcétera, porque era importante. Aunado a que evidentemente, aparte de todo el tema de qué es lo correcto, pues hay un tema de negocios muy importante también, que es importante o que motiva el hecho de que también se sigan estas iniciativas. Buenísimo, Abril, muchas gracias. Y tocas un tema fundamental que es la interseccionalidad. Tú hablas desde el punto de vista de una mujer lesbiana, una mujer trabajando en una firma de consultoría, creciendo en la organización y encontrándote estos retos profesionales y estos, digamos que desafíos que te hacen ver, pues es un tema personal, mucho más allá de qué es lo correcto, como muy bien lo mencionas. Y tocas otro tema padrísimo, que es hace negocio, tiene sentido de negocios, ¿no? O sea, it makes sense, es lo correcto, pero también es una oportunidad de generar negocio de una manera muy legítima, ¿no? Y por último, el pay it forward. Eso ojalá todas y todos viviéramos con esa, digamos que con ese mantra de si tú has sido privilegiada o privilegiado de alguna manera, pues te toca corresponderle a tu entorno inmediato, a la sociedad en la que tú puedes tener un impacto, ¿no? Muchísimas gracias, Abril. Gracias por estar con nosotros. Me paso con Cristina. Cristina Ocaña, ¿cómo estás? Buena tarde ya, ¿verdad? Ya es la 1 de la tarde. ¿Cómo ya son estás, tardes. Cristina? ¿Por qué es importante para ti, Cristina? Muy bien, pues también, igual que Abril, aprovecho para agradecer la invitación y el honor que tengo de estar representando a 3M en este panel y a todas las otras empresas que estamos interesadas, ¿no?, en generar espacios seguros para que más personas LGBT puedan tener oportunidades laborales. Bueno, porque es para mí importante el tema, muy parecido que lo que le pasó a Abril. Yo afortunadamente no he vivido temas de discriminación por mi orientación sexual, pero sí he visto cómo y vivo todos los días esta realidad de que todavía no tenemos, o no todas las empresas y todos los espacios laborales tienen o han creado este espacio seguro para las minorías que al final representan también la fuerza laboral. Entonces, a mí siempre me ha parecido muy importante. Desde el principio de mi carrera empecé trabajando temas de balance de género, y cuando ya estuve lista para salir del closet y cuando también estábamos listos como compañía para comenzar a hablar más de los temas LGBT+, bueno, pues fue comenzar a introducir esto, poner el tema sobre la mesa, iniciar la conversación sobre la problemática de la comunidad LGBT+, y educar a todas las personas en los distintos niveles organizacionales para que esto suceda. Entonces, personalmente hablando, también como mujer lesbiana, me parece muy importante el compromiso que siento hacia la visibilidad y hacia ofrecer una referencia adicional a cualquier persona que está en el proceso de descubrir su orientación sexual, su identidad de género. Me parece muy importante tener este tipo de referencias, ¿no? Todo tipo de referencias dentro de la misma diversidad que hay en nuestro colectivo. Y siempre he estado muy comprometida con eso, ¿no?, con ser visible. Y por eso me parece muy importante participar en este tipo de foros y participar en iniciativas de inclusión como lo he estado haciendo a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, Abril. Espacios seguros. Lo que dices es súper importante. ¿Cómo le hacemos para ir facilitándole el camino a las personas que vienen adelante de nosotros, entrando a la fuerza laboral, a nuestras organizaciones, para que se sientan seguras, para que se sientan seguros manifestando su
su personalidad de una manera completa, ¿no? Manifestando su orientación sexual, su identificación de género y cualquier otra manifestación que así consideren para sentirse plenas. Importantísimo, y muchísimas gracias por tus palabras y por tu contribución. Me gustaría ir con Omar. Omar Alcántara, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Igual American Chamber por la invitación a American Airlines, a la empresa a la cual represento y me siento muy orgulloso de ella. Y en lo personal, pues bueno, por ser parte de este gran panel con grandes colaboradores. Pues bueno, en mi caso, la verdad es que es la primera empresa en la que comencé a trabajar y me siento muy orgulloso de estar en una empresa en la cual tiene una gran cultura de inclusión, en la cual no necesitas estar no sujeto a pues el que dirán o a lo que pensarán los demás o a cómo tú irte desenvolviendo en la empresa, sino que se da de una forma muy orgánica desde que ingresas, ¿no? Hay una cultura de inclusión de años en American Airlines y pues bueno, eso hace que tu experiencia, ¿no? Siendo empleado nuevo en una empresa, pues fluya de forma orgánica, ¿no? No tienes que entrar en una forma protocolaria o ir viendo cómo se va desenvolviendo tu estadía en esa empresa, pues para sentirte completamente cómodo, ¿no? Con quien tú eres. Entonces, eso lo ha facilitado enormemente. Es importante para mí este tema porque de igual forma que mis compañeras previamente, Abril y Cristina, creo que podemos ayudar a muchas otras empresas y aparte del colectivo también a que se sientan cómodos en sus centros de trabajo, ¿no? Si bien una gran parte del colectivo también no se siente cómoda en sus hogares porque puede haber una discriminación y demás, a eso sumarle un entorno laboral que también puede ser pues un poco atacante, ¿no? A quienes ellos son, pues eso también implica una gran desestabilidad emocional, ¿no? Para cada uno de los integrantes del colectivo. Entonces, creo que es importante levantar la voz, levantar la bandera, levantar pues las iniciativas y compartirlas, ¿no? Dejarnos de ver como competencia o dejarnos de ver como quién hace más iniciativas, sino cómo podemos sumar todos entre compañeros, seamos parte del colectivo o seamos aliados, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante y por eso me anima a formar parte de este tipo de conversatorios. Qué padre. Muchísimas gracias, Omar. Y como bien lo mencionas, tú tuviste la fortuna de entrar a una empresa que tiene una cultura de inclusión de hace años, así lo mencionas. Esto no es el común denominador. En realidad, esto es la excepción todavía en el país, en el entorno laboral. Ciertamente aquí me parece que nuestra muestra está un poquito más decantada hacia eso, porque tenemos empresas globales. American Airlines, pues qué más global que volar a todo el mundo. Pfizer, pues claramente tiene presencia en todo el mundo. EY también claramente. Y por supuesto, el 3M, todas empresas globales y yo trabajando en American Express, todas marcas ciertamente multinacionales, pero globales en alcance. Entonces, en México todavía no estamos ahí. Entonces, quienes somos afortunadas y afortunados de entrar a una empresa donde se permite llegar a ser tú sin necesidad de explicarte o necesidad de, como bien mencionabas, en tu casa tengo una caseta, una gorra, pero en la oficina tengo otra, con mis amigos de la universidad otra, con mis amigos dentro de mi vida personal otra más. Es complejísimo, es complicadísimo. Entonces, qué bueno que lo ves como una responsabilidad tuya de hacer algo, contribuir, y no nada más a tu empresa, sino a que las empresas en el país vayamos subiendo el nivel y subiendo los estándares para asegurarnos de ofrecer igualdad de oportunidades y una recepción y una cálida bienvenida a todas las personas del colectivo, independientemente de tu orientación sexual, o seas aliada, seas aliado. Muchísimas gracias. Cerraríamos esta primera parte contigo, Carlos O'Quinn. ¿Cómo estás? Buena tarde. Hola Jorge, buena tarde. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Cham y a todos ustedes este foro y que estemos tocando estos temas, ¿no? Que son muy importantes y han tomado una relevancia especial en los últimos años. Lo mencionó, falta mucho camino por recorrer y está en todos nosotros el ayudar. Y aquí coincido con mis demás compañeras y compañeros en donde creo que el motivador número uno es ser la voz
para las demás personas, tanto en la empresa como en la comunidad de la empresa o la comunidad en general, para poder llegar a lograr estar en una sociedad más inclusiva, en donde las diferencias sumen y las diferencias no resten, en donde podamos ser nosotros, tener que tener diferentes gorras para las diferentes actividades y poder darle visibilidad a la comunidad, apoyo, pero sobre todo a pertenencia a las personas, que se sientan parte de y no excluidos. Entonces creo que una función de nosotros como líderes y de nuestras empresas es ser los escudos y las espadas para las personas, ¿no? Para llegar a una comunidad inclusiva en donde nos sintamos seguros de ser quienes somos y de esta forma también generar beneficios. Totalmente, híjole, Carlos, hiciste mención de muchísimas cosas importantísimas. Ser la voz, ¿no? Eso es fundamental. Ser la voz para quienes no tienen voz o todavía no sienten la confianza para manifestarse plenamente y, como mencionas, no tener distintas gorras dependiendo del entorno o la situación específica en la que estás. Importantísimo. Muchísimas gracias, Abril, Cristina, Omar, Carlos, muchísimas gracias por sus respuestas muy enriquecedoras. Cerraría esta parte diciendo por qué es importante para mí. Primero que nada, porque es lo correcto. Creo que es lo correcto. Creo que todas y todos tenemos una obligación de contribuir a hacer nuestra sociedad un poquito mejor. Y hablo de una manera amplia, no nada más para el colectivo, pero en particular para los segmentos que han sido menos favorecidos por cualquier situación, por cualquier circunstancia, que hemos vivido discriminación. Yo en lo personal también he vivido discriminación desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal, al ser un hombre gay, creciendo en una ciudad tan conservadora y católica como lo es Torreón, que quiero mucho y adoro, pero pues sigue siendo todavía muy, muy conservador, ¿no? La Ciudad de México, se nos olvida a quienes vivimos aquí que esto es una suerte de safe haven, un medio paraíso, aún con todos los crímenes de odio que hay en esta ciudad hacia el colectivo, particularmente para los hombres y mujeres trans, que es un tema que todavía no hemos alcanzado a cubrir o a hacer todo lo que debemos de hacer por ese particular segmento del colectivo. Para mí es un tema muy personal, porque creo que todas y todos debemos de hacer lo que esté a nuestro alcance para contribuir a hacer un México mejor. Y si en el camino haces negocio con eso, de una manera ética y responsable, está perfecto, está padrísimo. Entonces, la inclusión laboral para el colectivo para mí es fundamental porque alcanza muchos de los ámbitos que para mí son relevantes. Temas de educación, temas de oportunidades laborales, pero también temas de equidad en este país y ayudar a contribuir a hacer un México mejor. Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que qué bonitas palabras, qué inspiradoras palabras. Vamos entrándole al tema importante que nos atañe. ¿Cuáles son los principales retos que vemos en el colectivo LGBTQ+ para entrar al mundo laboral? ¿Cuáles son esos retos y qué consideramos cada uno desde nuestro espacio particular y como organización o representantes, en este caso, de nuestras organizaciones, que deberíamos de hacer para romper, mencionaban hace ratito en el caso de ir creciendo en la carrera profesional, los techos de cristal o esas barreras, ya sean impuestas por la organización o por la sociedad o por la cultura corporativa o autoimpuestas por nosotros mismos, porque creo que nos ponemos muchas barreras nosotros mismos como individuos. Sentimos por alguna razón los miembros del colectivo que tenemos una pena que pagar de alguna manera. Entonces, me gustaría escucharte, Abril. Bueno, creo que evidentemente hay muchos retos aún, específicamente pensando en nuestra sociedad, o sea, en México. Tenemos muchos temas de prejuicios, de estereotipos, de sesgos, tanto conscientes como inconscientes, que evidentemente pues conllevan una mayor o menor situación de discriminación, aunado a todo el tema de violencia, pero ya más específicamente en el tema de trabajo, pues el hecho de que haya una discriminación principalmente es el temor. Y no es que la gente sea gay o no, sino simplemente es el hacerlo visible. O sea, el temor es que la gente dentro de las empresas haga visible su orientación sexual o su identidad de género por un temor a una situación de discriminación.
Y cuando ves las encuestas veía que conforme a Human Rights Campaign, en México el 74% de las personas LGBT prefiere permanecer en el closet en el espacio laboral. Y eso comparado con Estados Unidos, que es del 50%. Incluso Estados Unidos, que pues es un país que tiene pues es un avance importante en este tema de políticas y que ha logrado pues bastante, algunos temas bastante interesantes, por ejemplo, a diferencia de allá, de aquí en México, que el matrimonio es un tema local, allá por un fallo de la Suprema Corte es un tema federal y ya se permite el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, algo importante es, incluso en Estados Unidos, veía dentro de la lista de Fortune 500, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, solamente hay 3 CEOs abiertamente LGBT. Y hay una mujer, que es Beth Ford, CEO de una empresa que se llama Lakes and Parks, creo, que básicamente lo que ahí leía que ella fue nombrada en 2019 y se convirtió en la primera mujer lesbiana en formar parte de los CEOs de las Fortune 500. Entonces creo que realmente aquí, y yo pienso que el tema de salir o no del closet es una cuestión sumamente personal. Nosotros como empresas no podemos forzar a que la gente salga o no del closet, es un tema completamente privado. Pero lo que sí nos corresponde hacer, las empresas, la mayoría de la gente pasamos nuestra mayor parte del tiempo, ahorita no por el tema de COVID, pero bueno, normalmente en nuestras oficinas trabajando, las empresas tenemos un papel muy importante para ser agentes de cambio y generar entornos inclusivos. Si bien la decisión de salir o no del closet es algo completamente personal, sí nos corresponde y sí tenemos la responsabilidad de generar entornos seguros para que si alguien decide salir del closet, sepa, o sea, laboralmente hablando, sepa que va a estar en una empresa que tiene políticas, procesos para evitar que haya situaciones de discriminación y que van a abrazar esta diversidad y van a procurar una inclusión. Entonces creo que esa parte sí es muy importante, cambiar nuestros entornos para generar una cultura mucho más incluyente con los demás colaboradores. Buenísimo, pero ¿qué podríamos hacer? Abril, hablas de políticas, mencionaste a Human Rights Campaign. En México apenas unas cientos de empresas se han certificado y, más importante aún, se recertifican. No todas las que se certifican en un año se certifican el año siguiente. Todavía hay mucho camino por recorrer ahí y, por supuesto, en políticas, manuales, cómo asegurarnos de que la cultura de la compañía, que no se puede implementar con base en un manual, sino se tiene que vivir. Me gustaría escuchar, Cristina, ¿qué opinas al respecto de estos principales retos que estamos viviendo? Y yo creo que hay retos a lo largo de distintas etapas, ¿no? Creo que las personas LGBT y las minorías en general, ¿no? Enfrentamos retos primero para entrar a una compañía, ¿no? O sea, el momento del reclutamiento y selección, y ya después a lo largo del desarrollo de la carrera, que tiene que ver con pues esta decisión de permanecer en el closet o de salir del closet y enfrentar lo que se tenga que enfrentar. Los sesgos inconscientes que también suceden y juegan en ambas etapas que acabo de mencionar, tanto desde el momento de la contratación, cuando alguna persona que está dentro, tal vez no es recursos humanos, sino es el hiring manager, como hablamos nosotros, o parte de los equipos que están tomando las decisiones de contratación, que podrían, por motivos de algún sesgo inconsciente o consciente, tomar la decisión de no contratar o no dar la oportunidad a una persona LGBT más por su expresión de género o por cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, primero, conseguir el trabajo, ¿no? Ese es el primer reto, creo, y vencer esos sesgos inconscientes y conscientes, ¿no? Que pueden suceder ambos. Después, ya que conseguiste el trabajo, entonces es cómo generamos una infraestructura cultural, y aquí ahondo un poquito más en lo que hablaba Abril también ahorita en su respuesta, cómo generamos una infraestructura cultural que realmente permita tener este espacio seguro. Muchas veces y en algunas otras oportunidades también de conversación con algunas empresas, lo que hablamos es la importancia de que como empresas seamos congruentes. Es muy importante sí tener una infraestructura, primero de recursos humanos, en donde nuestras políticas, nuestros principios corporativos y todo realmente hablen con respecto a la inclusión y a la diversidad, pero también es importante tener esta congruencia en cuanto a la infraestructura cultural. ¿A qué me refiero con esto? Qué bueno que tengamos una política de inclusión y entonces extendamos beneficios médicos, extendamos beneficios incluyentes a parejas del mismo sexo, por mencionar alguna,
pero es muy importante, y también McKinsey lo ha hablado en el artículo que publicó justamente el año pasado, donde decía, bueno, el caso de la diversidad está probado, porque ahora la inclusión es lo importante. Entonces, ya que muchas empresas han comprado el tema de la diversidad, todavía faltan muchas, como bien dijiste también tú, Jorge, pero entonces, ¿qué es lo que sigue? Esta infraestructura cultural que trabajamos dentro de estas iniciativas como la parte de la inclusión, porque si no tenemos una empresa incluyente es donde viene este reto que yo hablaba en la segunda etapa, que es ya tienes el trabajo, pero entonces ahora cómo hago que la persona LGBT o la persona que pertenece a la minoría se sienta cómoda o cómodo trabajando en ese entorno laboral en el que está. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que trabajar en todos los niveles de la organización, desde la población en general, pero sobre todo las personas que tienen un rol de supervisión y las personas que están en el liderazgo más alto de la compañía, porque ellas son las que realmente pueden hacer que la experiencia laboral de un empleado o empleada sea una pesadilla o sea una experiencia favorable dentro de la organización. Estas personas son las que pueden hacer que la persona se sienta cómoda manifestando su orientación sexual, viviendo su expresión de género, su identidad de género libremente o no. Entonces, justamente hablando de los retos, bueno, creo que el reto más grande de las empresas que ya han comenzado este viaje de diversidad e inclusión es realmente lograr el tema de inclusión que permee en todos los niveles de la organización. Totalmente, totalmente, coincido plenamente contigo, ¿no? Como bien lo mencionamos ya hace unos minutos, pues la diversidad es algo que sí puede realmente influenciar mucho más rápidamente, puedes tomar decisiones casi inmediatas para crear equipos diversos, pero eso no genera una cultura de inclusión, de manera, digamos que no permea, no hay un tipo de ósmosis para generar una cultura de inclusión y un sentimiento de verdaderamente considerarte parte de, y sentir esa confianza, esa seguridad de ser tú misma, ser tú mismo, con todo lo que trae consigo. Opinar, disentir, generar debate, lanzar ideas, querer innovar, todo lo que significa ser uno mismo en una empresa o en cualquier entorno, lo que eso trae consigo. Me gustaría escuchar, Carlos, ustedes, Pfizer ha tenido un rol fundamental los últimos, siempre desde un punto de vista de salud, pero estos últimos 2 años en particular, por temas de pandemia, digamos que tomaron un rol extraordinariamente protagónico, ustedes en particular, la industria de farma, pero ustedes en particular, y asumo o presumo que tuvieron algún tipo de necesidad de crecer sus equipos de una manera acelerada y asegurarse de que estaban haciendo lo que se necesitaba hacer en algo tan importante como la salud o un tema de vida o muerte, déjame llevarlo a un extremo. ¿Qué opinas tú, Carlos, de todo esto de primero tener políticas muy claras de contratación? Como bien decía Cristina, pues lo primero es tener una silla en la mesa, obtener el puesto, pero lo que sigue es aún más importante. ¿Cómo lo ven ustedes desde un punto de vista de una empresa que ha tenido una relevancia fundamental en los últimos 2 años? Y no quiero sacarlo el resto del tiempo, por supuesto, pero en estos 2 años en particular, ustedes han jugado un rol fundamental. Sí, Jorge, aquí yo coincido mucho con lo que comentó también Abril, y tenemos que empezar por los cimientos. Y los cimientos para la empresa son sus políticas, en donde tenemos que asegurarnos que sean políticas inclusivas y que respalden a las personas. Eso sería lo uno. En segundo lugar, y yendo a este rol protagónico, pues una de las prioridades es también lograr la equidad en salud, ¿no? Que haya acceso a la salud para todas las personas, independientemente de sexo, raza, religión, preferencias, etcétera. Eso es algo muy importante. Y aquí retomo el punto de Abril, ¿no? En donde el closet es algo personal, en donde nosotros no podemos influir en las personas a ningún tipo de nivel. Pero lo que hemos visto es que muchas veces en los corporativos estamos viviendo un escalón más adelante que, por ejemplo, en las fábricas o en las áreas de producción. Entonces, ahí tenemos todas las empresas un gran reto, ¿no? ¿Cómo llevar a las líneas de producción, a las maquilas, a nuestros trabajadores que son obreros, que son los que ayudan a que llegue el producto final a la población, que vivan este tipo de políticas, que vivan un ambiente seguro, que puedan estar siendo ellos mismos?
mismos, ¿no? Y lo que hemos trabajado es la figura del aliado. Yo creo que esa es una figura protagónica que debe de permear en todas las empresas y en todos los niveles. Como mencionaban anteriormente, tiene que cascadearse desde el equipo de liderazgo a los gerentes o a los people managers y hacia abajo, ¿no? En donde, uno, tenemos que ser aliados, darle el soporte, darle el respaldo a las demás personas para que puedan ser ellos mismos, independientemente de cualquier tipo de preferencia. Y creo que este es el primer paso dentro de la inclusión, pero tenemos que ver los siguientes, los next steps, ¿no? O sea, ya tenemos las políticas que son los cimientos, ya creamos una cultura con nuestro equipo de liderazgo y los que son compuestos gerenciales o que tienen gente a su cargo, y después de esto, ¿qué? O sea, tenemos que tener aliados en todas las estructuras. Y también aquí es muy importante que entre los puestos gerenciales o directivos se logre influir en conjunto al equipo de liderazgo, ¿no? Para que vengan directrices muy claras y con mucho soporte para toda la organización en todos sus niveles. Buenísimo, importantísimo. El tema de los aliados, las aliadas es algo que todavía no hemos alcanzado apenas a arañar la superficie. Creo que la oportunidad de que, como bien dices, ¿cómo vas a llevar una cultura? Ya tienes políticas, ya tienes en el corporativo, ya tienes, digamos, de cierta forma permeada esa cultura, pero ¿cómo le haces para llevarlo al resto de la organización? Que no necesariamente está presente en el mismo lugar en el mismo momento. Y no nada más eso, sino que tiene roles muy distintos. No es lo mismo un equipo corporativo de ventas centralizadas a una planta de producción de 2,000 personas, ¿no? Trabajando, que también tiene idiosincrasias distintas y propias. Entonces es importantísimo el rol de los aliados, el rol que juegan y cómo permear la cultura organizacional fundamental. Me gustaría escucharte, Omar, sobre el mismo tema, American Airlines, una empresa global que particularmente impactada, a diferencia de la industria farma, que tuvo un boom impresionante por razón natural. El viaje, la razón de ser de American Airlines y de muchas empresas que se dedican al sector se vio fuertemente impactada, con el consecuente impacto a la base laboral. Si el colectivo LGBT ya tenía o tiene temas, si bien tú como muy bien lo mencionas, tú llegaste a una empresa que tiene una cultura de inclusión de años. ¿Cómo vivieron este año y medio? ¿Cómo lo siguen viviendo? Y particularmente en el colectivo, ¿cómo se aseguran de que no se marginen dentro de la organización, Omar? Ah, caray, no te escuchamos, creo. Omar. Creo que estás en mute. Perdón, ¿ahí ya me escuchan? Ya estás. Listo. Muchas gracias, Jorge, perdón. Les comentaba que, bueno, como todos es la frase estuvimos en un año... No te preocupes. Estuvimos en un año... la frase del año. ¿Verdad? Así es. Estuvimos en un año completamente atípico, ¿no? Y que nos sacó a todos de una zona de confort, ¿no? Desde los procesos laborales, desde el acostumbrarnos, obviamente, a este tipo de pláticas virtuales, ¿no? Y pues, bueno, no quedó atrás, obviamente, la parte laboral, ¿no? El retomar el engagement de la población, ¿no? Y que lo que ya se había avanzado no tuviera un detrimento, obviamente, en el impacto de la población interna. Entonces, pues obviamente mantener la difusión, mantener la capacitación interna también sobre diversos temas, mantener este tipo de iniciativas, de conversatorios también, ¿no? Para poderlas hacer esa inclusión también de temas, ¿no? A la población. Y que no se da en solo temas laborales, lo que se platique dentro de la empresa, ¿no? Sino de muchos otros temas que nos pueden afectar a todos. De hecho, gracias a muchos de estos conversatorios hemos tenido el acercamiento de colaboradores que a veces incluso tienen dudas con sus propios hijos, ¿no? Con los propios adolescentes, con lo que ellos enfrentan en su día a día, ¿no? Desde el lenguaje, desde nuevas palabras que también incluso nosotros mismos hemos aprendido, ¿no? Ya como adultos, parte del colectivo y que antes no utilizábamos, ¿no? Entonces, creo que todo eso ha influido y bueno, en la parte laboral, bueno, seguimos obviamente siempre con esa cultura de inclusión. De hecho, hemos tenido contrataciones recientes y obviamente esa parte
del camino, del journey que tienen todos los chicos de nuevo ingreso, y conocer esta cultura de inclusión que tenemos les facilita mucho, y hasta se han acercado obviamente a agradecernos, porque su experiencia previa en otras empresas no ha sido de la misma forma, no ha sobresalido en ese tema, ¿no? Creo que también en las empresas es importante que tengan esas políticas, y si bien también hay que reconocer ese avance que hemos tenido en el país en los últimos años, en cuanto a diversidad, y sí a iniciar una cultura de inclusión, creo que nos falta mucho. Al final también hay una navaja de doble filo, por un lado, que se ha vuelto tendencia esa parte de inclusión, ¿no? Y el auge de la inclusión, pero por otro lado es qué tanto lo estamos poniendo en práctica realmente esa inclusión, ¿no? No es lo mismo tener unas políticas que tener unas prácticas inclusivas, ¿no? Y creo que ahí también necesitamos reforzar mucho, y es por eso la importancia del liderazgo LGBT, y no solamente del liderazgo LGBT, sino del liderazgo general de toda la empresa, ¿no? El sumarse y contribuir a que, pues obviamente, esas políticas se vean plasmadas en la práctica de nuestra población, ¿no? Creo que eso es lo más relevante. Buenísimo, muchísimas gracias, Omar. La diferencia de entrar a una empresa que tiene una política muy clara en cuanto a diversidad e inclusión, pero no nada más eso, sino más allá, ha caminado por muchos años a tener una cultura inclusiva que hace que las personas no se sientan excluidas o alienadas, separadas por temas físicos en este caso, ¿no? Que las personas que entran en la organización pues llegan y se sienten plenas con quienes son, ¿no? Y lo más importante, sin necesidad de tener que explicar absolutamente nada. Eso me parece que es uno de los objetivos fundamentales que todo este tipo de movimiento tiene, es el normalizar esta situación y dejar de tener foros para ver cómo le hacemos para integrar y que todas las personas, miembros del colectivo, tengamos las mismas oportunidades, y que sea un tema basado en capacidades, basado en mérito, basado en mis skills y habilidades para poder entregar algo a la empresa, y no nada más o adicional a eso tener que cumplir con ciertas etiquetas que nos pide la organización o la cultura organizacional. Muchísimas gracias, Omar, muy interesante. Pues muchas gracias a todos por sus respuestas en esta primera parte del panel. Me gustaría continuar hablando de qué es lo que estamos haciendo como líderes de la organización. Ya lo empezamos a tocar de una manera puntual, o más bien empezando a cubrirlo, pero me gustaría que me platicaran, de ser posible con ejemplos prácticos de su quehacer diario, qué es lo que están haciendo ustedes como líderes para facilitar, uno, o las políticas, la creación de políticas, o la implementación de dichas políticas y consecuente cascadeo cultural en la cultura de la organización. Porque esto me parece que es bien relevante, porque todavía muchísimas empresas en México no tienen ni siquiera el paso uno, que son las políticas, los manuales claros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes de manera puntual que pudieran, y qué consejo podrían darle a las empresas, a las personas que nos hacen el favor de escucharnos y atender esta charla, para empezar? Me gustaría empezar contigo, Cristina. Bueno, en el caso de 3M, hemos formado desde hace ya varios años equipos de inclusión, que son además equipos dirigidos por personas de negocio, de áreas de apoyo, no están dirigidos por el equipo de recursos humanos. Con una intención muy clara de que la iniciativa de diversidad y de inclusión sea vista como una iniciativa que viene de la gente y no una iniciativa más de RH. Por supuesto, trabajamos completamente de la mano con el equipo de recursos humanos, es muy necesario, y como equipo de inclusión o como equipos de inclusión lo que hacemos es darle ese input a los equipos de recursos humanos para poder justamente generar, actualizar las políticas que vemos necesarias con respecto a las necesidades que tiene cada una de los grupos con los que estamos trabajando. Entonces, LGBTQI+ es uno, pero también trabajamos por temas de balance de género, trabajamos también en un nuevo pilar que se llama inclusión social, que lo que busca también es hacer inclusión de personas de distintos orígenes económicos, colores de piel, etcétera,
y trabajamos también con inclusión de personas con discapacidad. Entonces yo tengo el honor de dirigir a estos grupos de inclusión para Latinoamérica. Y lo que hemos hecho es dividir muy bien las funciones. Entonces, cuando hablamos de diversidad, sabemos que tiene que ver con todo el tema de creación de políticas, actualización de políticas, prácticas de reclutamiento, porque eso, recursos humanos es dueño de esa parte. Y cuando hablamos de inclusión, nosotros como equipo somos dueños de toda esta infraestructura de la que hablaba, infraestructura cultural, que lo que busca es justamente generar estos espacios y estos espacios seguros y este cambio de cultura que necesitamos generar en muchas de las personas que simplemente son ajenas a las realidades de las distintas minorías. Y entonces, de esta manera, hemos logrado avanzar muy bien, además de hacer estas acciones afirmativas al momento de la contratación y de generar más diversidad, pero hemos logrado avanzar muy bien también en la retención de personas diversas cuando ya están trabajando en la compañía. Padrísimo, padrísimo. Qué interesante que están yendo mucho más allá de las podríamos llamarle, decisiones naturales en cuanto a género, por supuesto, importantísimo. Creo que afortunadamente se ha recorrido un gran camino en el tema de la equidad en cuanto a hombre y mujer en el ámbito laboral, aunque estamos muy lejos todavía de también todavía estar. Sí, definitivamente, definitivamente. Pero el tema de inclusión social, qué interesante. Me gustaría y te buscaré después a aprender un poco más, porque me parece que en países como México, en regiones como Latinoamérica, todavía hay muchísimo trabajo que hacer ahí. Por supuesto, con discapacidad, otra muy clara, pero inclusión social, te buscaré. Me interesa. Sí, no, por supuesto. Y es un tema del que casi no hablamos. Claro. Da tema para otro panel, ¿no? Y para otro evento. Pero es un tema que es muy necesario ya poner en la conversación, ¿no? O sea, el clasismo, el racismo que existe en nuestros países en Latinoamérica es muy grave. Y es el elefante blanco, ¿no? Entonces, bueno, pero regresando a nuestro tema LGBT. Ajá. Claro. Por eso las acciones afirmativas son tan importantes en algunos casos, ¿no? Para empezar, primero empezar a difundir, darle visibilidad y empezar a generar movimiento y acciones, porque si no se queda en muy buenas voluntades que no van más allá de eso. Muchísimas gracias, Cristina. Carlos, ¿qué nos puedes compartir como líder de tu empresa? ¿Qué es lo que está haciendo Pfizer en este sentido? ¿Con qué redes cuentan? ¿Con qué grupos de empleados? Mencionaban que son voluntarios, que es aparte tu función regular de negocio. Sí, yo creo que lo primordial que hicimos fue saber en dónde estamos. Entonces buscamos un consultor externo que a través de encuestas anónimas a todos los empleados de la organización tuviéramos un punto de partida, ¿no? Ahí localizamos varios findings y empezamos a trabajar sobre ellos, ¿no? La primera acción que generamos fueron talleres de cómo tratar a personas del colectivo LGBT+, ¿no? Y lo empezamos a cascadear desde el equipo de liderazgo y de ahí va a todos los demás niveles gerenciales y de people managers para saber, porque una cosa que nos dimos cuenta es que hay una gran desinformación. Somos una empresa en donde se ha difundido mucha información, donde se ha trabajado mucho, pero no ha permeado a todos. Entonces, lo primero fue saber dónde estamos y después de eso, reeducar a las personas. Y por tercer punto, la actividad que se realizó fue la normalización. Como tú lo decías, tenemos que normalizar todo esto. Entonces, generamos un club de lectura con temáticas LGBT+, abierto a colegas y sus familiares. También creamos una sesión de podcast en donde tenemos invitados diversos para hablar de temas que salieron como temas de interés en la empresa. Y por otro lado, generamos un calendario de actividades a lo largo del año para que en todas las efemérides haya algunos webinars en donde platiquemos de estos temas, normalicemos y varios colegas se vayan incluyendo. Y aquí también tomó un papel muy relevante el Comité de Diversidad e Inclusión. Ahí les pedimos a los colegas que se aliaran, que nos faltaban manos. Por ejemplo, en Planta Toluca teníamos únicamente a una persona abiertamente LGBT+, que era la líder de allá. Y a raíz de estas actividades se han sumado más de 6 personas al comité en Planta Toluca, lo cual es buenísimo, ¿no? Por otro lado, también en Tamarindos o en el corporativo se han sumado muchas personas con el rol del aliado
Y en otro punto se creó un nuevo clúster en el Comité de Diversidad e Inclusión que se llama Etnia, Cultura y Religión, que esto va muy de la mano con lo que mencionaba Cristina, para atacar toda esta parte que es el gran elefante de la habitación, ¿no? El clasismo, el racismo y ciertos puntos de discriminación. Pero para cerrar un poquito, y la recomendación a las demás empresas es saber en dónde están. No todos estamos en el mismo escalón, tenemos que conocer en dónde estamos y de qué pie flaqueamos para poder tomar acciones dirigidas a esas áreas de oportunidad que tenemos, fortalecerlas para poder dar los siguientes pasos. Buenísimo y muy claro, Carlos. Creo que es muy importante que lo hagamos de una manera ordenada para asegurarnos de que cubrimos la mayor cantidad de temas dentro de nuestro plan, pero tampoco debemos de esperarnos hasta que esté todo perfecto, hasta saber absolutamente todos los temas o problemas que tenemos que atacar para empezar a hacerlo. Entonces, me parece una muy buena sugerencia. ¿Dónde estamos? Conocernos como empresa dónde estamos para después saber qué temas vamos a atacar, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, con educación, con entrenamientos, con todas las herramientas que mencionaste. Me gustó muchísimo el club de lectura. También te buscaré para luego ver qué leen y qué resulta de eso, porque ¿qué hacen con esa información? Se juntan, leen un libro, oyen un podcast, luego lo discuten y salen preguntas, todo eso sería interesantísimo conocer. Me interesa mucho también este tema. Muchísimas gracias. Y por supuesto, para ir permeando, ¿no? Yo creo que con el ejemplo es lo más importante. Esto es la cultura es lo más difícil de cambiar de una organización. No es un tema de un manual, no es un tema de dinero, no es un tema de una nueva regla. Es un tema de vivirlo todos los días y de predicar con el ejemplo. Abril, tú mencionabas, perdón, ¿ibas a mencionar algo, Carlos? Buenísimo. Abril, tú mencionabas el tema de Human Rights Campaign. Todavía no estamos como país, no tenemos una cultura de certificación en ese sentido. ¿Nos puedes compartir qué está haciendo EY, qué está haciendo tú como líder y qué nos recomendarías a todo el foro? Por supuesto que sí, Jorge. Y bueno, regreso a mi punto 1. Creo que, como bien se comenta, las políticas es muy importante y también los procesos. ¿Por qué? Porque, como comentaba Cristina, podemos tener entornos diversos, pero no necesariamente incluyentes. Entonces, hemos trabajado en generar desde el equipo de reclutamiento para que nuestro proceso sea realmente incluyente. Tuvimos una sensibilización que me pareció sumamente interesante y me conmovió mucho personalmente, donde invitamos a una organización, bueno, más bien contratamos a una organización que se enfoca en temas de discapacidad para que entrenara a nuestros equipos de reclutamiento sobre cómo llevar una entrevista incluyente con alguna persona que tuviese una discapacidad. Y fuimos más allá también porque contratamos colaboradores que tenían algún tipo de discapacidad y esa misma organización entrenó a los equipos en los cuales iban a sumarse estos colaboradores sobre qué tenían que entender. Entonces, por ejemplo, un tema que para mí fue sumamente revelador fue, por ejemplo, una persona que está en una silla de ruedas, la causa número 1 de muerte son escaras, que básicamente son cicatrices, como no tienen movilidad, no sienten. Y si pasan mucho tiempo sentadas, estas escaras se forman y se pueden infectar y pueden tener pues, resultados bastante trágicos. Entonces era sensibilizar también al equipo que iba, al cual se iba a añadir ese colaborador para que entendiera qué cuidados tenía que tener, qué temas de respetar los horarios, de cuando una persona iba al baño, qué implicaba, todo este tipo de conocimientos que al final, pues una persona que no tiene en su vida a una persona con alguna discapacidad no es consciente de ello. Entonces, este tipo de políticas y procesos donde realmente vayamos educando a nuestros colaboradores es algo muy importante para realmente transformar nuestra cultura. Estamos trabajando ahorita para tener esa misma sensibilización y estos mismos talleres en relación a temas trans, porque creo que como empresa y en general como país tenemos una deuda muy fuerte con la comunidad trans cuando vemos los niveles de violencia y de poco acceso a oportunidades laborales que se sufren. Creo que es algo importante el trabajar y generar esos espacios. Entonces vamos a dar también, estamos viendo ahí, contratar a una organización que nos apoye para tener este tipo de sensibilizaciones y con nuestros equipos de reclutamiento para que sepan cómo llevar a cabo una entrevista trans de forma exitosa. Tenemos también nuestras redes de empleados, la red Unity, que es la red de colaboradores LGBT, que de hecho en EY México arrancamos al revés. Primero salió el tema LGBT y de ahí se dieron tema de género. Estamos trabajando en temas de discapacidad también y generaciones. Otro punto sumamente importante es
desde mi situación como socia de la firma y como líder de diversidad e inclusión, trabajar muy de la mano con el equipo de liderazgo para de alguna forma sensibilizarlos y educarlos respecto a todos estos temas, y honestamente el hecho de tener la apertura y el compromiso del equipo de liderazgo ha sido un factor que ha hecho que estas iniciativas sean realmente exitosas. Nosotros tuvimos un panel con nuestros líderes de la región, los Country Managing Partners de los diferentes países, tuvimos 900 participantes, y realmente ver su compromiso personal es algo que permea a través de la organización y genera estos cambios. Entonces es muy importante eso, y el hecho de tenerlos como aliados resulta fundamental. Otro taller también a lo largo que vamos avanzando en temas de D&I, pues es ser muy conscientes de nuestros sesgos. Entonces tenemos que trabajar un tema muy importante de aprender y desaprender cosas a través de talleres de sensibilización, sesgos, etcétera. Nos hemos unido también a otros agentes de cambio, trabajamos temas con COPRED, con la ONU, con el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, dentro de la empresa y fuera estamos tratando de generar ahí pues una ola para generar una sociedad mucho más incluyente. Y algo a nivel personal, bueno, creo que el hecho de mostrarme como una mujer lesbiana visible es algo importante, porque mandamos un mensaje muy contundente a nivel de la organización de que una persona puede lograr la carrera que ya tiene dentro de la firma y que su orientación sexual no va a ser un impedimento para ello. Entonces, a lo largo de una estrategia integral que cubrimos diversos frentes, creo que vamos avanzando. Hay muchas cosas por hacer, pero bueno, poco a poco vamos paulatinamente, y como decía Tácito, ¿no? La lentitud es más propia de la firmeza. Totalmente. Padrísimo, muchísimas gracias. Creo que en todas las empresas tenemos, en la gran mayoría más bien, la voluntad clara de hacer algo al respecto, de ser empresas más claramente diversas, definitivamente más incluyentes, pero no sabemos todos. Tú, como lo mencionas, me sorprende, ¿no?, que ustedes empezaron con el capítulo de colectivo LGBT para luego enterar al colectivo de equidad de género. Interesante, ¿no? Pero al final del día da lo mismo por donde empieces. El tema es empezar. El tema no es esperar a tener absolutamente todas las respuestas para empezar a accionarlas. Muchísimas gracias, Abril. Muy interesante. Omar, ¿qué nos puedes comentar tú, sugerir qué están haciendo en American Airlines? ¿Qué es lo que han hecho para lograr que su empresa sea, como lo he repetido ya 3 veces, una empresa con una cultura de inclusión de muchos años? Algo que no muchas empresas podemos decir. Otra vez, mi querido Omar, estás en mute. Se me olvida que en automático nos ponemos en mute. Al igual que 3M y que estoy seguro muchas de otras empresas, pues bueno, tenemos estas redes de empleados, ¿no? Que son autónomas, que se van seleccionando cada cierto tiempo, cada 2 años, ¿no? Se van renovando, tienen su propio organigrama, ¿no? Y que eso también, bueno, facilita a la gente que se pueda involucrar en estos temas, ¿no? De los cuales ellos se sienten, obviamente, pues orgullosos y se sienten confiados de que pueden hacer un buen papel, pero también es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de visibilidad, de networking, de que ellos mismos puedan ir creciendo dentro de la empresa, no solo con acciones que puedan hacer a través de estas redes de empleados, sino que ellos mismos empiezan a desarrollar esas habilidades, ¿no? De liderazgo, de cómo llevar a cabo, implementar esas acciones o actividades, y de cómo irse conectando no solamente con equipo de liderazgo de la empresa o de directivos, sino con otras mismas redes de empleados en Latinoamérica, ¿no? Estas redes de empleados las tenemos no solamente en Estados Unidos, sino obviamente en toda Latinoamérica, en Europa, y pues bueno, esa conectividad que van teniendo entre estos grupos, ¿no? Abarcamos temas como cuestiones ambientales, cuestiones sociales, obviamente Pride, y pues bueno, cada uno de estos grupos tienen newsletter que van compartiendo mensualmente, ¿no? Hacia toda la población sobre temas específicos que abarcan y que van dando también conocimiento o compartiendo conocimientos con nuestra población. Otra cuestión que nos ha funcionado mucho es el servicio comunitario, ¿no? Integrarnos todos en servicios comunitarios que puedan apoyar a nuestras poblaciones. Hemos realizado actividades con escuelas rurales, apoyo en construcción de casas de emergencia, toda la parte también de personas en reclusión, ¿no? de colectivo LGBT, apoyarlas, darles algún apoyo de víveres, en fin, todos estos servicios comunitarios y actividades que también han hecho que la población se una y que pueda haber una
actividad en conjunto entre diferentes redes de empleados que no necesariamente tienen que ir enfocados a un solo tema, ¿no? Sino que trabajen en conjunto. También, bueno, obviamente como parte estructural de la empresa, cada año se solicitan las metas, ¿no? O los goals que se establecen para todo el equipo de liderazgo, y la empresa año con año solicita estas metas en cuanto a diversidad e inclusión, ¿no? Nos pide que tengamos por lo menos 3 metas de diversidad e inclusión y que las podamos desarrollar y que sean medibles y obviamente pues poderlas desarrollar a lo largo del año, ¿no? Entonces eso creo que también hace que la parte de liderazgo y de dirección pues se sume a estas actividades y pueda tener también un entendimiento en la práctica de lo que se está llevando a cabo, porque ellos mismos las pueden incentivar en cada una de sus estaciones. Y bueno, pues también planes de desarrollo para posiciones de liderazgo. Entonces eso también está abierto a toda la población. Hemos tenido planes de desarrollo específico de programas de liderazgo de mujeres, ¿no? Para incrementar las posiciones de liderazgo para mujeres, también para colectivo LGBT. Entonces, pues bueno, todas esas actividades son las que estamos llevando a cabo en American Airlines, y muchas más que también aprenderemos y estoy seguro que podremos compartir entre nosotros, y que he estado tomando nota también de lo que estamos implementando, ¿no? Que creo que pueden sumar y que muchas veces no, a lo mejor ni siquiera lo teníamos vislumbrado, y ahorita con esta conversación van saliendo temas que puedes implementar, ¿no? Entonces creo que también eso funciona. Clarísimo, pues me queda muy claro ahora, más claro, por qué son una empresa de una larga historia de cultura inclusiva. Muchísimas gracias, Omar. El tema de llevarlo más allá y poner metas e indicadores de desempeño medibles y con una consecuencia en tu calificación, digamos, déjame llamarle así, como líder dentro, colaborador dentro de la empresa, es fundamental que lo vayamos convirtiendo un paso más allá. No nada más es un tema voluntario, que como veo en todos los casos, todas las empresas aquí presentes en el panel, es un voluntariado, pero con mucha responsabilidad social, una connotación de responsabilidad social y personal muy fuerte, pero llevarlo más allá y poder diseñar un tablero de control que tenga indicadores muy claros de qué es lo que estamos haciendo en cuanto a diversidad, en cuanto a inclusión, y cómo nos estamos midiendo a nosotros mismos para asegurarnos de ir acercándonos a donde queremos. Y seguramente una vez que llegamos a eso, subimos la vara un poquito más y llegamos y la volvemos a subir. Me parece interesantísimo. Me gustará también, buscaré definitivamente para entender algo más al respecto. Aquí yo añadiría una pizca de sal. En el caso de American Express, nos están poniendo también un par de indicadores de inclusión y de comportamientos de liderazgo que estamos midiendo, tanto nosotros como nuestros equipos y toda la base de colegas que trabajamos en la empresa, para asegurarnos de ser una empresa que fomenta la inclusión y el sentido de pertenencia. Entonces es algo que cuando lo comentas como una frase, puede ser intangible, puede ser algo muy difícil de medir, pero cuando lo vas desagregando en pequeños componentes, cada uno de ellos medible, al final puedes llegar a un indicador que te diga claramente, si acaso no numéricamente, si la dirección es la correcta. Entonces, muchísimas gracias, Omar. Gracias por sus colaboraciones. Espero, yo también estoy tomando muchas notas. Cuando me ven que me agacho así es porque estoy escribiendo, estoy anotando. Han salido ideas súper ricas, súper interesantes. Increíblemente ya se nos fue una hora. Me gustaría cerrar. Tenemos un módulo que me gustaría que platicáramos brevemente para después irnos a preguntas y respuestas, y al final un cierre, una recomendación final contundente, cuáles serían los consejos clave para toda nuestra audiencia. Me gustaría que platicáramos del rol que juegan las aliadas y los aliados. Me gustaría empezar contigo, Carlos, que tú lo tocaste brevemente hace un par de intervenciones. Yo creo que ese es un rol principal. En la experiencia en nuestro comité, tenemos líderes. Por ejemplo, a mí me toca ser líder del comité LGBT, pero tengo a 2 sponsors. Y mis 2 sponsors son 2 grandes aliadas que son directoras de unidades. Ellas trabajan codo a codo con todos nosotros, los miembros del clúster, y son la primera cara que le da confianza a nuestros colegas de saber que están respaldados, que no están solos, que está tanto la comunidad LGBT de la empresa como los aliados, y que tenemos aliados en el equipo de liderazgo, lo cual es muy importante.
Por otro lado, una forma que podemos hacer, como mencionaba Abril, que la decisión de salir del closet es personal, la función del aliado debe de ser una parte importante de nuestra responsabilidad social y personal para con los demás, apoyándolos para que las personas se sientan capaces y libres de ser quienes sean, estando dentro o fuera del closet en los ambientes y espacios corporativos. Buenísimo, Carlos. Muy claro el rol que juega la dirección ejecutiva de las empresas, predicando con el ejemplo, ¿no? Al ser un aliado, independientemente si seas del colectivo o no, pero que tengas un compromiso verdaderamente genuino porque crees que es lo correcto. Importantísimo. Me gustaría agregar, Jorge, un último reconocimiento a todos los colaboradores de la empresa, porque el día de la marcha virtual nos conectamos más de 100 empleados con nuestras familias. Entonces, fue un momento realmente emotivo. Creo que rompimos récords internamente de participación en la marcha. Y fue algo que a mí me llena de orgullo el poder ver la pantalla llena de familias con sus hijos, con sus hijas, con los papás de los colaboradores, todos con banderas de parte de la empresa. Nos enviaron como no para pintarnos aquí la banderita, todos. Entonces, ahí es donde dices, esto está permeando. O sea, ha permeado no solo a los colegas, sino que ha permeado a sus familias. Y se ve el apoyo que hay de parte de sus familias, de parte de los empleados, de parte de los directores. Hubo varios directores conectados, lo cual también es algo buenísimo y que me llena de orgullo. Y ahí es el reconocimiento a todos los empleados y a todos los que trabajan al día por esta parte de responsabilidad social y responsabilidad personal hacia las demás. Deberás de estar muy orgulloso, Carlos, definitivamente, porque es una labor para permear una cultura. Toma tiempo, toma mucho esfuerzo y toma sobre todo mucho corazón. Muchísimas gracias. Cristina, ¿qué nos puedes comentar acerca de el rol de las aliadas, los aliados en 3M? Pues el tema de los aliados y las aliadas es súper importante en general para cualquier iniciativa de inclusión, ¿no? Y de diversidad, porque en realidad, pues, estas iniciativas lo que hacen es trabajar por mayor equidad por todas las minorías. Entonces, sin los aliados y las aliadas, en realidad no vamos a llegar a ningún lado, porque pues son la mayoría, ¿no? De las personas que no pertenecen o no se identifican como ninguna de estas minorías por las que estamos trabajando. Entonces, bueno, desde que lanzamos la iniciativa LGBT+, hicimos todo un esfuerzo. Era antes de la pandemia, cuando todavía estábamos todos en las oficinas, y lanzamos este esfuerzo de aliadas aliados para la comunidad LGBT+, en donde hicimos una labor de educación de cuál es la labor de un aliado y aliada LGBT+, ¿no? ¿Qué es lo que deberían hacer? Y no es nada más un tema de no estar en contra, sino de tomar acciones en favor de, ¿no? La comunidad LGBT en este caso. Y sobre todo acciones culturales, ¿no? La típica que mencionamos en este tipo de entrenamientos no es suficiente con no reírse del chiste homofóbico, ¿no? Hay que hacerle ver a la persona que está diciendo el chiste que pues no es gracioso, ¿no? No es suficiente con no reírse hablando de aliados hacia la equidad de género, no es suficiente con no reírse del chiste machista o no hacerlo. Es necesario tomar una posición con respecto a este chiste, esta broma, que muchas veces además son culturalmente aprendidas, ¿no? Y socialmente aceptadas. Y entonces, pues, ¿cómo le hacemos ver a la persona que esto que está diciendo es inapropiado? ¿Cómo le hacemos ver a la persona que no es gracioso, que no es aceptable? Y justo cómo se vuelven ojos dentro de la empresa para hacer un cambio realmente cultural con todos nosotros, ¿no? En ese momento lo que lanzamos era un programa. La gente podía imprimir una página que decía soy una aliada o aliado de la comunidad LGBT, y lo podía pegar en su escritorio, ¿no? En su escritorio, en su oficina, en su espacio de trabajo. Y con eso la verdad es que logramos alcanzar a muchos aliados y aliadas que tomaron la decisión de ponerlo. Y esto es muy bonito porque para las personas de la comunidad LGBT, que además era un tema que no habíamos hablado hasta que introdujimos en ese momento, pues está muy bien poder ir caminando por la oficina y ver cuántas personas están abiertamente diciendo yo soy una aliada, ¿no? O un aliado. En el caso de México, por ejemplo, el líder de nuestra red LGBT+, no es una persona de la comunidad LGBT+, es un aliado, de hecho.
Y entonces esto nos parece genial, ¿no? Y obviamente cuando se propuso a esta persona para que fuera la líder, o el líder en este caso, pues es bienvenido. O sea, no tienes que ser parte de la comunidad o no tienes que ser parte de una minoría para poder involucrarte en estos temas de inclusión. Padrísimo. Me das una idea increíble. Imagínate que todos pudiéramos ir caminando por la oficina, en este caso virtual. Estoy pensando en la firma de nuestros correos electrónicos, que te pusieras una etiqueta, yo soy aliado, whatever that means, no independiente, sin tener que poner un apellido. Sí, después lo evolucionamos, hicimos las correas estas para el gafete, ¿no? Ahora en lo virtual lo que hicimos fue hacer un aro alrededor de tu foto. Nosotros utilizamos la plataforma Teams y entonces así hicimos un aro LGBT. Entonces todas las personas de la comunidad de aliadas pueden cambiar en su foto de perfil, poner este aro alrededor de su foto, que lo que te dice es, pues soy una aliada, o un aliado, o soy parte de la comunidad, cualquiera que sea el caso. Pero incluso virtualmente hemos evolucionado estos elementos, ¿no?, de identificación para los aliados y las aliadas dentro de la compañía. Padrísimo, padrísimo. Otra idea más que está surgiéndome aquí en este momento. Abril, ¿qué nos comentarás tú, por favor, de aliadas, aliados en EY? Sí, bueno, como bien comenta Cristina, es muy importante contar con el apoyo de los aliados porque son mayoría, y algo también importante porque a veces nos toca que hay gente que dice, yo soy aliado porque no me molesta o no tengo un tema con que alguien sea LGBT. Bueno, esto no te hace ser un aliado, no te hace ser un ser humano decente. Un aliado es una persona que levanta la voz cuando alguien no está, que levanta, y justamente esos temas de detener el comentario fuera de lugar, el chiste misógino, el chiste homofóbico, y alzar la voz por quien no está en ese lugar, ¿no? O a lo mejor si hay alguien de la comunidad LGBT en esa mesa, pero si el aliado también es quien para ese tipo de comentarios, también tiene un impacto diferente. Y es muy importante el hecho de contar con aliados y que estén comprometidos y que entiendan sus roles. Nosotros emitimos una guía de cómo ser un mejor aliado y la compartimos dentro de nuestro repositorio de políticas, dentro de la firma. El hecho también de hacerse visible es muy importante. En su momento, cuando teníamos oficinas, cada quien tenía su lugar. Cuando arrancamos la red teníamos una postal que decía, esta es una zona segura, ¿no? Y traía la bandera LGBT. Y lo compartimos, y también, como comenta Cristina, era súper emotivo, era sumamente emotivo el hecho de caminar y ver oficinas de socios, gerentes, directores, etcétera, con su postal. Pues al final es algo bastante grato, ¿no? Y ahorita, justo por el tema también de la pandemia, invitamos a los colaboradores que quisieran en su firma a poner una bandera que dice I support inclusion y tiene la bandera del progreso, ¿no? Cuando también salimos, y eso que comenta Cristina, también llama mucha atención los lanyards, cosas así. Sacamos una tarjeta negra, o sea, bastante padre porque tiene unos puntitos de colores, y decía, soy un aliado, y la gente las llevaba colgadas junto con, y el lanyard, ¿no?, también de Unity, pero lo llevaba colgadas junto con su tarjeta para entrar a la oficina. Y sí, eso vimos que generó mucha curiosidad porque mucha gente preguntaba, oye, ¿qué es eso? Ah, pues es de Unity. Ah, me quiero unir. ¿Qué significa ser aliado? Entonces ahí arrancas conversaciones. Y algo muy importante con lo que quisiera cerrar en participación aquí es que nosotros mismos podemos ser aliados de gente diversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita personalmente creo que sí hay un tema muy importante que tenemos que avanzar con la comunidad trans, y si bien yo desde, digamos, una postura más cisgénero, pues sí me toca ver qué podemos hacer para generar entornos mucho más incluyentes. Entonces, al final, creo que todos podemos ser aliados de diferentes causas desde nuestras trincheras y tratar de empujar ahí para generar, pues, una cultura mucho más incluyente. Totalmente, totalmente. Tocas un tema importantísimo. Todos podemos ser aliados. Así de sencillo. Sin ninguna etiqueta adicional, todos podemos ser aliados. Eso es súper potente. Yo imagino el momento cuando estás en una sesión y hay un chiste homofóbico o misógino, cualquier connotación, y alguna persona habla, aunque no siendo directamente, digamos que la receptora o el receptor de ese chiste, y que diga, oye, esto no es correcto, o sea, no debemos de burlarnos o hacer chistes porque puede herir a alguien. Independientemente si ese alguien o esas personas no están presentes en ese momento, eso es realmente predicar con el ejemplo e ir permeando la cultura
apertura en la organización. Muchísimas gracias, Abril, y por supuesto coincido contigo, tenemos una gran deuda con la comunidad trans y me llevo de tarea para mí definitivamente pedirte consejos para el apoyo del manual para ser un mejor aliado. Muchísimas gracias. Por último, para cerrar con este importante tema, Omar, el rol de los aliados, las aliadas en tu organización. Muchas gracias, Jorge. Pues efectivamente creo que los aliados tienen un papel fundamental. Creo que le dan esa visibilidad y fortalecimiento a la misma inclusión, ¿no? Como tal. Y bueno, ellos muchas veces, incluso lo hemos visto, ¿no? A lo largo del desenvolvimiento de estos grupos, ¿no? de negocio, que incluso a veces tienen hasta la camiseta más puesta, ¿no? que el mismo colectivo, y a veces no han levantado más la voz y las acciones y demás, y creo que también ayudan a despertar esas mismas emociones y esos mismos entendimiento en el resto de la población, ¿no? Como sabemos, bueno, pues también en todas las empresas tendremos empleados que a lo mejor son completamente ajenos a cualquier movimiento o a compartir cualquier idea y demás, ¿no? Que pueden ser un poquito ajenos o que no están tan relacionados a algún movimiento, y aquellos empleados en los que tal vez están como a la mitad, ¿no? Que no saben, ¿no? Cómo sumarse y que también buscan mayor información, y creo que el papel de los aliados, que pueden ser mucho más activos en ese sentido, ayudan a esos empleados que están en medio a definirse y a salir y a alzar la voz y que no pasa nada en sumarse, ¿no? Como aliados, ¿no? Porque a veces también es ese desconocimiento de no saber qué hace un aliado, ¿no? O creer que tienes que aportar algo forzosamente porque eres un aliado, y no necesariamente, ¿no? Apoyas, pero con tu voz y con esa energía y con esas ganas de tener un entorno favorable y benéfico para todos, ¿no? Creo que esa sería la característica personal. Buenísimo, muchísimas gracias, Omar. Y claramente, mucho desconocimiento. ¿Cuántas personas que podrían ser aliados potentísimos no lo son porque desconocen que pueden hacer una diferencia, que pueden transmitir y diseminar la voz o simplemente levantar la voz ante cualquier tipo de injusticias? Pero por otro lado hay mucha ignorancia también, ¿no? Yo no soy aliado porque me van a decir que soy gay. Y es algo increíble que tenemos que combatir en las empresas, porque no tiene nada que ver tu orientación, no tiene nada que ver cualquier tipo de calificativo, de etiqueta, en el sentido de ser un aliado, ser una aliada que pueda ayudar y pueda contribuir a hacer la diferencia. Muchísimas gracias, interesantísimos todos sus comentarios, y espero que nuestra audiencia esté tomando la misma cantidad de notas que estoy tomando ciertamente yo y también algunos de ustedes que estoy viendo. Hay mucho que nos llevamos. Me gustaría leer, con esto cerramos ya la primera parte del panel. Vamos ahora a preguntas y respuestas. Tenemos ya algunas preguntas, no sé, Pablo, si las leen ustedes o las leo yo. Yo aquí tengo una, si quieren me aviento de una vez para darle agilidad al foro, porque claro que sí. Ya apenas... Buenísimo, unos minutos. Alesa Flores, ¿qué recomendaciones tienen para llevar la inclusión a la diversidad más allá de las empresas? Muchas veces los corporativos son burbujas, gran punto, y falta trabajo por hacer en otros espacios. ¿Quisieras comentar, Cristina? O quien quiera, claro. Digo Cristina por uno. No, está bien, moví la mano, pero por supuesto que puedo comentar. Mira, yo creo que estoy de acuerdo contigo, es una gran pregunta y es una pregunta y una conversación que hemos tenido también internamente, hasta dónde podemos realmente hacer una influencia en términos de la cultura y de las sociedades. Yo creo que las empresas, en muchos casos, somos las que comenzamos con todos estos cambios y estas evoluciones. Sin embargo, creo que es muy difícil como empresa tener la ambición de querer cambiar realmente el entorno cultural de un país, ¿no? Lo hablábamos desde que comenzamos con todo el tema de balance de género, y decíamos, no vamos a lograr que 3M acabe con el machismo en México, ¿no? No vamos a lograr que 3M ni nosotros todos juntos, los que estamos aquí conectados, acabar con la homofobia y con la discriminación que sucede hoy en el mundo, ¿no? Hacia la comunidad LGBT+, es muy difícil. Creo que, al menos hasta ahora, la conclusión que hemos tenido es, estemos bien con hacer una burbuja, pero hagamos que esta burbuja sea realmente integral, porque esto puede ayudar a una persona que está viviendo una situación de discriminación en su casa
o que está viviendo una situación adversa dentro de su casa o en su comunidad, al menos a que tenga este espacio y este oasis, ¿no? Al menos cuando se presenta a trabajar, y muchas veces estamos trabajando más, estamos presentes en el trabajo más tiempo que en nuestra casa, antes de la pandemia, ojalá post pandemia también, y al menos generar estos espacios en donde, entrando a la oficina, si hay alguien que es súper machista, pues no le quede otra más que ser incluyente, y ojalá le convenzamos de que hay que ser incluyente, y ojalá cambien su actitud también afuera de la compañía, ¿no? Porque al final la cultura la hacemos todos. Entonces, no sé si esto realmente contesta tu pregunta. Yo te diría por ahora, yo me doy por bien servida personalmente si logramos que haya más burbujas, muchas más burbujas, porque nos hacen falta tener todavía más, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero me gustaría ahí agregar algo. A ver, por favor. Yo sí discrepo un poquito. Creo que evidentemente las empresas no van a cambiar totalmente a la sociedad. Tienes un tema cultural atávico, arraigado, que hay muchos sistemas que desgraciadamente se perpetúan a lo largo de los siglos y cada vez se acentúan más con ciertos temas, pero sí creo que las empresas podemos ser un agente de cambio importante en cambiar y generar un entorno más incluyente. Tenemos estudios que dicen que por cada taller de sensibilización que hacemos dentro de la firma y tocamos a una persona, esa persona sale y tiene un impacto en 4 personas afuera de la oficina. Y de hecho hay un estudio de NYU, en el cual colaboramos también EY, básicamente dice que las empresas, y esto me pareció muy interesante, y porque me ha tocado trabajar en diversos temas LGBT a nivel mundial, y sí hay países en los cuales verdaderamente tratamos de empujar, pero no se puede porque es un tema de pena de muerte, pero ver desde nuestra trinchera cómo podemos avanzar. Ese estudio básicamente dice que hay 3 modelos de avance específicamente en temas LGBT que las empresas pueden adoptar. Primero es when in Rome, cuando estás en Roma, que básicamente la empresa, si no se habla el tema, pues a nivel social no lo toca. El otro es un nivel que se conoce como embassy o embajada, donde de puertas hacia adentro generamos una cultura incluyente, pero hacia afuera no hacemos nada porque tenemos de alguna forma, existe un riesgo o un temor de que pueda haber represalias contra la empresa si públicamente se ostenta como una entidad inclusiva en temas LGBT. Y el último es el advocate, ¿no? O quien vaya, aboga por la diversidad. Creo que las empresas, la mayoría de la gente trabaja en empresas, la mayoría de la gente pasamos nuestra mayor parte del tiempo en estas empresas, y si estas empresas establecen pautas de conducta, yo creo que sí hay gente que puede ir de alguna forma sensibilizando y esto tiene un impacto fuera. Entonces yo creo que muy paulatino, evidentemente a una escala mínima, no es, y coincido, Cristina, no vamos a cambiar el tema de machismo, de dame 5 años, sería completamente iluso, pero sí creo que podemos tener un papel donde repercutamos en la sociedad, y creo que es nuestra responsabilidad abrazar esa responsabilidad, ese encargo, y ver cómo podemos generar entornos más incluyentes dentro, porque si bien las empresas todas tenemos pautas de conducta de cómo deben conducirse nuestros colaboradores dentro de la empresa, eso también tiene un impacto, porque hay una metáfora que me gusta mucho, es playa limpia, playa sucia, y si tú estás en una, no, de alguna forma avalando el tirar basura, pero cuando una persona está en una playa que está toda llena de basura, pues es más fácil que si está comiendo una botana, se voltee y diga, bueno, la tiro aquí, un papel más dentro de estos 3 millones que hay no va a hacer diferencia, a cuando está en un lugar donde está limpio y dice, bueno, si tiro esta basura va a ser la única basura en la playa. Lo mismo ocurre cuando generamos entornos incluyentes y se entiende, no es que la gente deje de tener estos comentarios o de pensar o de tener estas posturas que no van de alguna forma no embonan o no están alineadas a las políticas de la empresa, pero simplemente entienden que ahí no las pueden decir porque no van a tener una buena recepción o que incluso puede haber represalias en su contra. Entonces yo creo que las empresas sí podemos ir empujando paulatinamente el generar un cambio a través de nuestros colaboradores. Coincido contigo, Abril, y en efecto es algo paulatino. Creo que el ejemplo que dio Carlos hace ratito en la marcha, 100 personas conectadas con sus familias, con su pareja, con sus hijos, con sus papás, es un claro ejemplo de que estamos permeando. Y si bien, como bien dice Cristina, yo entiendo muy, muy claro el tema de, pues sí, vas generando tu burbuja y asegurándote que tu burbuja va creciendo un poco más desde el punto de vista de alcance, pero paulatinamente va moviéndose un poco más allá, ¿no? Tenemos muchas preguntas, me gustaría leer un par más interesantísimas. Daniel Córdoba, ¿qué pueden sugerir a personas jóvenes que inician su carrera laboral
pero temen sufrir algún tipo de discriminación. Omar, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que, bueno, primero y todo también se basa en la información que tengamos, ¿no? ¿En qué información tienes tú de tu empresa? ¿Qué políticas tienes claras de tu empresa, ¿no? ¿Existe un respeto, una cultura de respeto en tu empresa? Y de ahí yo creo que se va a ir dibujando tu actuar dentro también de la empresa, ¿no? Obviamente siempre tienes que estar muy plantado en quién eres y en defender pues obviamente a ti mismo, ¿no? ¿Quién eres tú? Y que no puedes permitir ninguna falta de respeto, pero sí creo que puedes también ser un factor de cambio, ir impulsando, si es que no existen esas políticas, ir sumando aliados, ir impulsando para la creación de esas políticas y no solamente quedarnos como, pues no existen y no va a haber en esta empresa. No quiere decir que no van a haber, todas las empresas empezamos de esa forma, sin tener esas políticas y poco a poco las fuimos desarrollando. Entonces, creo que dependemos mucho de pues ese impulso que también tienen los jóvenes y esa energía que traen los jóvenes y que puedan ir desde su trinchera, ir presionando, ¿no? De una forma efectiva y proactiva a cada uno de los niveles de la empresa, ¿no? Y les aseguro que podrán ser escuchados, que podrán ser valorados con esas ideas que a lo mejor ni siquiera las contemplaban, no porque fueran discriminatorios en esa empresa, sino porque a lo mejor no era parte del entorno habitual organizacional, ¿no? Entonces simplemente hay que alzar la voz muchas veces, ¿no? Y a mí me Coincido. gustaría complementar, Por favor, por favor. Jorge, perdón que te interrumpa. No, O sea, por favor, comentarles que todos nosotros estamos aquí trabajando por ustedes, por y para ustedes. Nuestras empresas y todas las personas que nos estamos visibilizando personalmente, es una lucha en conjunto para lograr mejores ambientes laborales para todos ustedes, para que esto no sea una duda, para que esto permee y para que ustedes puedan ser libres de ser quienes sean en donde estén. Obviamente, como dice Omar, no todas las empresas son tan abiertas y no todas las empresas llevan el mismo nivel de evolución. Pero para allá vamos, y creo que en este tipo de foros, en conjunto con AmCham, cada una de las diferentes empresas, por ejemplo, las empresas que son miembros del gran trato, del gran acuerdo por el trato igualitario de la Ciudad de México, entre otros como la COPRED, estamos trabajando día a día para poner nuestros granitos de arena para las personas, independientemente de la edad, que sean miembros de alguna de estas poblaciones de atención prioritaria que pudieran ser discriminadas, sepan que están respaldadas y respaldados y que no están solos en esta lucha. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos. Y creo que rescatando un par de puntos importantísimos, hay que hablar, hay que alzar la voz. No hay que permitir bajo ninguna circunstancia la discriminación, por eso el tema de los aliados y el rol que juegan tan importante, pero uno también, como miembro del colectivo, no debe permitir esta discriminación. Si bien no puedes controlar que no suceda, lo que sí puedes hacer es cómo vas a reaccionar al respecto y qué vas a hacer al respecto. Entonces ahí, y por eso lo que dice Carlos es tan importante, todas las personas que estamos aquí, todas las personas que estamos trabajando dentro de empresas para darle mayor visibilidad a este tema, es precisamente para eso, para buscar que cada vez disminuya poco a poco y esperemos que con mucha mayor velocidad los temas de discriminación para llegar a normalizar el tema y deje de ser un tema. Al final de eso es lo que buscamos. Y creo que eso responde a tu pregunta, Claudia, que decías qué tan importante o relevante es poner los pronombres con los que te identificas tú. Es bien importante para seguir dándonos visibilidad y para seguir normalizando el tema de identificación de género, el tema de cómo me veo yo como persona y cómo quiero que se refieran a mí, es otro esfuerzo adicional para seguir dándonos visibilidad y seguir normalizando este tema tan importante. Nos quedan 4 minutos. Me gustaría, Eric Rodríguez nos pregunta que si hay organizaciones, él se manifiesta abiertamente gay, soy gay, estoy interesado en participar en una asociación o grupo LGBT más para poder ayudar y poder aprender más. Yo te recomendaría, Eric, que busques si tu empresa es parte de Pride Connection y si no, que busques crear un capítulo de Pride o el colectivo LGBT dentro de tu empresa para poder
después ser parte de Pride Connection y aprender y compartir mucha información y mejores prácticas, políticas, etcétera. Y con todo gusto, si quieres, contáctame, con mucho gusto te contacto yo con el chat del capítulo de American Express de Pride, quienes llevan el día a día de Pride en Amex, o cualquiera de nosotros aquí. Estoy seguro que estaríamos más que felices de poderte ayudar o orientar en esos primeros pasos. Con esto damos por concluida el panel. Me gustaría que cada uno de ustedes se despidieran con algún consejo clave o algún mensaje clave para la organización. Abril, empiezo contigo para nuestros asistentes. Bueno, muchas gracias por todo. El panel me parece muy interesante. Yo cerraría pensando, si bien estamos hablando de empresas incluyentes, hay empresas que no son así. Entonces yo creo que es importante que uno sea muy honesto sobre quién es, y si estás en un entorno en el cual puedes cambiar las cosas, pues trabajes en cambiarlo, como comentaba Jorge, y si no, también te des cuenta de eso y busques un entorno donde sí puedas generar un cambio positivo, porque si no puedes estar en situaciones bastante frustrantes. He estado ahí y no todos los lugares están abiertos a esos cambios. Entonces, saber distinguir eso y tomar decisiones oportunas. Totalmente de acuerdo, Abril. Muchas gracias. Cristina. Sí, y quiero aprovechar también para tratar de comentar sobre dos de las preguntas que veía aquí en el chat. La primera tenía que ver con empresas que siguen tomando posturas más neutrales, y otra que comentaban la importancia de que la dirección general y los líderes de la compañía estén en favor de todo esto. Y ese es el mensaje que quiero dar, ¿no? O sea, en realidad hay muchas empresas que todavía no están listas o no se sienten listas para empezar a ser más vocales en términos de diversidad y de inclusión. Y lo que les quiero decir y hacer, y abrir la invitación a que ojalá más empresas se sumen, ¿no? Creo que aquí están todas las personas que están conectadas, representan alguna empresa, ¿no? Que es parte y es socia de American Chamber. Necesitamos que más se unan en este camino de diversidad e inclusión, particularmente hablando de la comunidad LGBT+. Es verdad el comentario que hacían, Fabio, es crucial que la dirección general esté completamente comprometida con esto. Por ahí, y ese es uno de los primeros pasos que hay que lograr, porque si la dirección general y los líderes de más arriba de la organización no están comprometidos con esto, es muy difícil que se pueda avanzar simplemente con un grupo de acción de empleados. Por otro lado, las empresas que toman estas posturas todavía neutrales, bueno, pues ojalá en el siguiente año se animen a comenzar a participar. Les necesitamos de este lado, ¿no? Y lo necesitamos como decía Jorge, porque es lo correcto, y los necesitamos también de este lado porque es necesario hacer estos espacios más seguros en donde más personas y el mejor talento se pueda sentir a gusto trabajando. Totalmente, coincido completamente contigo, Cristina. Muchísimas gracias. Mucho que hacer en ese sentido. Hay muchas empresas que todavía no se animan a dar ese paso. Y entonces tenemos que trabajar aún mucho más con dichos grupos. Carlos. Mi mensaje para cerrar, además de agradecerle a todos ustedes el tiempo, a los panelistas, a Jorge como moderador, Pablo, American Chamber y a todos los participantes, es que esto es algo que nos toca a todos. Poco a poco tenemos que ir paso a pasito. Una de las principales cosas que tenemos que buscar, como les decía, son los pilares, y estos pilares son las políticas. Después de eso, está en nosotros ser aliados y proteger a las demás personas, poner nuestro apoyo y normalizar las circunstancias y también normalizar el decir eso no está bien, normalizar el decir, oye, este comentario no me agrada, este comentario no va con mis valores o no va con los valores de la empresa. Es el primer paso. Y después de eso, como decía Jorge, hay muchos foros que pueden ayudar y que pueden coachear un poco en cómo llevar a las empresas que van empezando a tener actividades y una mayor trabajo y desarrollo dentro de diversidad e inclusión y en todas las áreas de poblaciones vulnerables. Muchísimas gracias, Carlos. Definitivamente sí. Omar.
te toca el puesto Muchas de cierre. gracias, Jorge. Al igual que Carlos, pues agradecer a AmCham y a ti por moderar este conversatorio. Y pues bueno, más bien mi comentario sería para aquellas empresas que aún están neutrales o que están todavía por determinar cómo implementar estas acciones, invitarlos a sumarse, invitarlos a que no duden en contactarnos. Y digo, lo hablo y lo expreso por todos porque sé que de la misma forma todos estarán abiertos a recibir alguna consulta o alguna pregunta y todos estaremos disponibles a responder de cómo implementar algunas actividades, de cómo implementar políticas. Si no tienen esa guía, si no tienen el conocimiento de por dónde empezar, podemos guiarlos desde nuestra trinchera y desde nuestra experiencia y con gusto lo haremos para sumar más y más empresas cada vez, que sean espacios seguros para cada uno de los colaboradores, no solamente para el colectivo LGBT, sino para todos los colaboradores, que sean espacios sanos también, ¿no? De convivencia. Y para aquellas empresas que ya lo hacemos, pues bueno, invitarlos a no bajar la guardia, ¿no? A seguir cada día con más acciones y hacerlas más visibles. Creo que el ser humano es de repeticiones muchas veces y lo vemos en redes sociales cuando algo se vuelve viral. Y creo que con esas acciones, al volverlas viral, creo que haremos que más empresas se vayan sumando, ¿no? A tener esas mismas iniciativas de inclusión, ¿no? Y de una salud organizacional, porque las está viendo reflejadas en otras empresas, ¿no? Entonces, mientras más lo reflejemos, ¿no? Por todos los medios posibles, creo que más empresas también se sumarán a investigar o a saber cómo es que se están haciendo esas actividades, ¿no? Definitivamente, pues muchísimas gracias, Abril, Cristina, Carlos, Omar, por supuesto, muchísimas gracias a Pablo, al American Chamber of Commerce, a Mirta, que nos ha ayudado a lo largo de este tiempo a asegurarse que todas las cosas salgan bien. Y sí, en efecto, me gustaría cerrar diciendo que hay mucho por hacer. Definitivamente no estamos como sociedad donde debemos estar en muchísimos temas de inclusión, de diversidad, en este caso específico, inclusión laboral para el colectivo LGBTQI+, definitivamente mucho por trabajar, pero estos esfuerzos que estamos haciendo, estamos contribuyendo un poquito. Espero que les hayamos dejado a todo el equipo, a todo el grupo de asistentes, alguna idea, alguna inquietud, alguna iniciativa que quieran aprender más sobre ella o que busquen implementar en su empresa. Búsquenos, como bien lo dijeron todas y todos, estamos en la mejor disposición de ayudarlos, de contribuir, y le paso el micrófono a Pablo para cerrar este panel. Me gustó muchísimo moderarlo, se los agradezco mucho, verdaderamente me gustó muchísimo. Muchas gracias, Jorge, la verdad, súper enriquecedor. Ahí quedan comentarios y preguntas que vamos a tratar de contestar después por el chat. Mirta se encargará de hacerles llegar algunas sugerencias de algunos organismos o organizaciones que pueden contactar o en la American Chamber directamente. No quiero cerrar sin antes agradecerles a Abril, Carlos, Cristina, Omar y a ti, Jorge, por su gran interés y por su aportación desinteresada para que esta causa se reproduzca y sea una práctica mucho más frecuente en nuestro país y en todo el mundo. Quiero también aprovechar para invitarlos. Mañana tenemos otra conferencia interesante, muy interesante, en la que vamos a platicar de los retos de los aliados y cómo ser un aliado. Entonces, fíjense en los webinars, por ahí está, creo que es a las 12 del día mañana. Los invito nuevamente a que participen y les agradezco toda su participación. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias.